No eras nada antes de mí, escupió mi esposa cazafortunas cuando le envié los papeles del divorcio. Esto no ha terminado, amenazó. Una semana después, nos enfrentamos en el juzgado. En ese momento, yo era un enfermero de urgencias de 25 años, recién salido de la escuela, trabajando horas brutales y apenas entendiendo la vida. Debería haberlo sabido. Tal vez, en el fondo, lo sabía. Cuando conocí a Rachel, era divertida, extrovertida y tenía una energía que me atraía. Era el tipo de mujer que podía iluminar una habitación sin siquiera intentarlo. Trabajaba en una empresa de marketing, algo relacionado con la creación de marcas y las redes sociales. Nunca lo entendí del todo, pero ganaba lo suficiente como para permitirse bolsos de diseñador y brunch los fines de semana. Al principio, las cosas fueron geniales. Me hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo, siempre enviando mensajes de texto, siempre haciendo planes. Salíamos mucho, comíamos en lugares que ni siquiera sabía que existían, y tenía una forma de hacer que la vida pareciera emocionante. No estaba acostumbrado a eso. Crecí en una familia de clase trabajadora donde darse un capricho significaba pedir una pizza extra grande el día de pago. Rachel, sin embargo, tenía gustos caros, y yo quería darle todo lo que deseaba. Ese fue mi primer error. Ignoré las señales de alerta, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando hablaba de mi trabajo, la forma en que me presionaba para que hiciera turnos extra para ser más ambicioso, la forma en que gastaba casualmente cientos en cosas como productos para el cuidado de la piel mientras yo seguía conduciendo el mismo Honda destartalado que tenía en la universidad. Aún así, lo acepté porque el amor significa compromiso, ¿verdad? Nos casamos después de 3 años de noviazgo, y honestamente, incluso el día de la boda, algo se sentía mal. Tal vez fue la forma en que apenas me miró durante la ceremonia, o como parecía más interesada en el fotógrafo que en mí. Pero lo ignoré. Me dije a mí mismo que era solo estrés. Fue unos meses después del matrimonio cuando supe que estaba en problemas. Tomó la mayor parte de mis ahorros, sin siquiera preguntar, y dio un depósito para un apartamento de lujo. Nunca lo quise. No fue una discusión, fue una decisión que ella tomó, y se suponía que yo simplemente debía aceptarla. Cuando la confronté, se rió. Jaque, eres mi esposo. Se supone que debes cuidar de mí. Ese fue el momento en que me di cuenta, ella no me amaba. Amaba lo que yo podía darle. El matrimonio se convirtió en un acuerdo comercial, excepto que yo era el único que pagaba. Cada vez que llegaba a casa después de un turno de 12 horas, tenía algún gasto nuevo que soltarme. Un nuevo bolso de diseñador porque el anterior era del año pasado. Una escapada de fin de semana a un spa porque estaba muy estresada. Un BMW de leasing, aunque mi coche apenas llegaba a la entrada. Intenté decir que no. Intenté hablar con ella sobre el presupuesto, sobre la planificación del futuro, pero ella simplemente suspiraba, me llamaba aburrido y me recordaba que se merecía lo mejor. No era solo el dinero, sin embargo. Era la forma en que me trataba. Nunca me preguntaba por mi día. Nunca le importaba cuando estaba agotado. La única vez que mostraba interés en mí era cuando necesitaba pagar la tarjeta de crédito. ¿Y la intimidad? Olvídalo. Ni siquiera era que hubiéramos dejado de acostarnos juntos. Era peor que eso. Era la forma en que actuaba como si fuera invisible a menos que necesitara algo. Lo odiaba. La odiaba. Al principio, me dije a mí mismo que solo necesitaba esforzarme más. Tal vez si planeaba más noches de cita, las cosas mejorarían. Tal vez si trabajaba turnos extra, finalmente dejaría de quejarse. Pero entonces ella soltó la bomba final. Verás, antes de casarnos, siempre hablaba de tener hijos. Quería 2, tal vez 3, y dejó claro que quería ser ama de casa. Eso estaba bien para mí. Me gustaba la idea de tener una familia. Entonces, de la nada, cambió de opinión. ¿Niños? No. Jaque, no lo creo. Porque iba a arruinar mi cuerpo y mi libertad. Me quedé allí, mirándola fijamente. Me dijiste que querías tener hijos. Se encogió de hombros, apenas levantando la vista de su teléfono. Sí, bueno, he cambiado de opinión. Eso fue todo. Ni discusión, ni preocupación por cómo me sentía. Solo otra decisión que tomó sin mí. Esa noche, me quedé despierto en la cama, mirando al techo, sintiendo que me asfixiaba. Me di cuenta de algo. Había construido todo mi futuro alrededor de alguien que ni siquiera me respetaba. Necesitaba salir de ahí. A la mañana siguiente, encontré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. No era gran cosa, solo un pequeño apartamento de una habitación con armarios viejos y un olor extraño en el pasillo. Pero era mío. Firmé el contrato de arrendamiento, pedí un colchón en una caja de Amazon y recogí algunos muebles básicos de IKEA.
Encontré un Toyota Corolla usado en Craigslist y di el depósito. Y luego ensayé lo que iba a decir. Sabía que Rachel se volvería loca. Lloraría, suplicaría, me haría gaslighting como una loca. Pero yo había terminado. Iba a decirle que quería el divorcio y que nunca miraría atrás. Pensé que dejar a Rachel sería la parte difícil. Resulta que alejarme de ella fue la verdadera batalla. Los primeros días en mi nuevo apartamento fueron de puro alivio. Tenía mi propio espacio, mis propias decisiones y nadie que me regañara por gastar dinero en cosas aburridas como la comida en lugar de bolsos. Pero la paz no duró. Empezó con mensajes de texto. Al principio eran suplicantes. ¿Podemos arreglar esto? Por favor, habla conmigo. Luego, cuando no respondí, llegaron los sentimientos de culpa. Me estás abandonando después de todo lo que he hecho por ti. Cuando eso falló, llegó la ira. No eras nada antes de mí. Te arrepentirás de esto cuando seas viejo y estés solo. La bloqueé. Entonces, una mañana, salí a trabajar y allí estaba ella, sentada en su coche aparcado al otro lado de la calle, observando. No saludó. No salió. Simplemente se sentó allí, con el motor en marcha, con gafas de sol, como si quisiera que supiera que estaba observando. Esto se convirtió en un patrón. Cada pocos días, estaba aparcada fuera de mi casa. A veces se iba enseguida, otras veces se quedaba, siempre asegurándose de que la viera antes de marcharse. Luego empezó a aparecer en mi trabajo. Entró en urgencias fingiendo ser una paciente, preguntando por mí por mi nombre. Cuando eso no funcionó, llamó al hospital diciendo que tenía serias preocupaciones sobre mi estado mental. Mi jefe me llevó a un lado una tarde, con expresión cansada. Hemos recibido otra llamada hoy. Sabía quién era antes de que dijera su nombre. Está diciendo a la gente que has estado actuando de forma errática, incluso ha insinuado que estabas tomando medicamentos del hospital. Sentí que mis manos se cerraban en puños. No te lo crees, ¿verdad? Sacudió la cabeza. Por supuesto que no. Pero, Jaque, esto es un problema. Si sigue presionando, Recursos Humanos podría tener que investigar, solo para cubrirse las espaldas. Apenas dormí esa noche. No solo estaba intentando recuperarme, estaba intentando arruinarme. Ignorarlas solo hizo que las cosas se intensificaran. Una semana después, llegué a casa y encontré un montón de correo dirigido a Rachel en mi puerta. Había reenviado todas sus facturas a mi casa. Al día siguiente, llegó un paquete a su nombre. Llamé al remitente y le pregunté cómo demonios habían conseguido mi dirección. El representante de atención al cliente dudó. Fue actualizada manualmente por el titular de la cuenta. Quería que supiera que sabía dónde vivía. Luego envió un correo electrónico de un falso abogado diciendo que le debía miles de dólares por daños emocionales. Lo borré. Al día siguiente, llamó a mi madre. Mamá me llamó, con la voz tensa por la preocupación. Dice que la has dejado sin nada. Está mintiendo, dije rotundamente. Gana más dinero que yo. Mamá suspiró. Jaque, tal vez deberías hablar con ella, hacer las paces. No, mamá. Podía sentir que mi paciencia se agotaba. Hacer las paces es exactamente lo que quiere. Está intentando volver. Mamá no lo entendía. Nadie lo entendía. Rachel no era solo una ex amargada. Era una depredadora. 2 semanas después de irme, llegué tarde a casa del trabajo y lo sentí en cuanto entré. Algo no iba bien. Las luces estaban encendidas. Yo nunca dejaba las luces encendidas. Se me encogió el estómago. Di un paso lento hacia adelante, y entonces la vi. Rachel, sentada en mi sofá. Tenía una copa de vino en la mano, las piernas cruzadas, con aspecto de estar completamente en casa. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. ¿Cómo demonios has entrado? Sonrió con suficiencia, sosteniendo una llave. Oh, Jaque, ¿de verdad pensabas que no tendría una forma de entrar? Podía sentir la rabia pura hirviendo en mi pecho. Fuera. Suspiró dramáticamente. Vamos, somos adultos. ¿Podemos hablar? No. Saqué mi teléfono. Tienes 10 segundos antes de que llame a la policía. Eso finalmente borró la sonrisa de su rostro. Se levantó lentamente, dejando la copa. ¿De verdad vas a tratarme como a una especie de delincuente? Has entrado en mi casa. Tú eres una delincuente. Puso los ojos en blanco, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de irse, miró hacia atrás y dijo, esto no ha terminado. Cambié las cerraduras esa noche. A la mañana siguiente, encontré mi coche rayado de punta a punta. Las cámaras de seguridad no captaron nada. Fui a la policía. El agente apenas levantó la vista de su papeleo. ¿Tienes pruebas de que lo hizo ella?
No, admití. Entonces no podemos hacer mucho. Aún así, solicité una orden de alejamiento. Unos días después, se volvió loca. Publicó un largo y dramático discurso sobre mí en Internet, llamándome abusivo, emocionalmente inestable, un manipulador. Se pintó a sí misma como la pobre esposa con el corazón roto que había sido sorprendida por un hombre cruel y egoísta. Luego envió mensajes a mis compañeros de trabajo, les dijo que tenía un historial de maltrato a mujeres, dijo que estaba preocupada por mis pacientes en el trabajo. La gente empezó a mirarme de forma diferente. Un compañero de trabajo me apartó un día. Tío, tu mujer está diciendo locuras en Internet. Deberías echarle un vistazo. No lo hice. Ya lo sabía. Luego volvió a aparecer en mi trabajo. Esta vez no fingió ser una paciente. Entró a la sala de espera y empezó a gritar. Arruinas mi vida, Jake. La seguridad tuvo que sacarla a rastras. Incluso mi jefe parecía conmocionado. Jaque, tienes que hacer algo al respecto. Sabía que tenía razón. Unas noches después, llegué a casa y volví a ver su coche aparcado en la calle, con el motor en marcha. Estaba harto. Me dirigí directamente a la ventanilla del conductor. Rachel, déjame en paz de una vez. Sonrió. ¿No lo dices en serio? Sí. Ya he solicitado una orden de alejamiento. Su expresión vaciló, solo por un segundo. Luego se recuperó rápidamente. ¿Crees que un trozo de papel me mantendrá alejada? Apri, la mandíbula. Alejate mi vida. Se rió, subiendo la ventanilla mientras se alejaba. Sabía que no había terminado. Todavía no. Solicitar la orden de alejamiento se suponía que era el principio del fin. Pensé que una vez que el sistema legal se involucrara, Rachel se vería obligada a retroceder. Subestimé la cantidad de lucha que le quedaba. El primer día de juicio me puso nervioso. Llegué temprano, con el traje planchado, las manos sudorosas. No era abogado, no era el tipo de persona que pasaba tiempo en los juzgados. Solo era un hombre que intentaba evitar que su exmujer le arruinara la vida. Rachel, por supuesto, llegó tarde, vestida como una viuda de luto. En cuanto entró, se aseguró de suspirar pesadamente, con los ojos vidriosos, como si apenas pudiera soportarlo. Quería que el juez la viera como una mujer rota, víctima de un marido cruel que la había abandonado sin motivo. En el momento en que se sentó, dejó escapar un pequeño respiro tembloroso, como si estuviera reuniendo el valor para soportar mi supuesto abuso. Apreté los dientes y miré al frente. La jueza, una mujer sensata de unos 50 años, no perdió el tiempo. Empecemos, dijo, hojeando nuestros expedientes. Tenía todo preparado, capturas de pantalla de los mensajes de texto, el informe policial de cuando entró en mi apartamento, pruebas de mi trabajo que demostraban que había intentado sabotearme. Tenía sus amenazas por escrito, mensajes de voz de ella gritándome, imágenes de seguridad de ella sentada fuera de mi edificio durante horas. Pensé que sería suficiente. Pero Rachel había contratado a un buen abogado, y su defensa se basó en la pura manipulación. La señora Carter simplemente intentaba reconciliarse con su marido, dijo su abogado con suavidad. Creía que estaba pasando por un momento difícil. Estaba preocupada por su salud mental. ¿Y qué hizo él? La vilipendió, la arrastró a los tribunales en lugar de comunicarse. Rachel sollozó en el momento justo, secándose lágrimas invisibles. Apreté los puños bajo la mesa. La jueza se volvió hacia mí. Señor Carter, ¿tiene algo que decir? Respiré hondo, estabilizando mi voz. Su señoría, no me fui de repente. Me fui después de años de ser manipulado, drenado financieramente y abusado emocionalmente. Mi esposa me ha acosado, me ha hostigado, ha intentado arruinar mi carrera e incluso ha entrado en mi casa. Esto no es amor, esto es control. Rachel dejó escapar un suave sollozo, sacudiendo la cabeza como si la hubiera traicionado. Su abogado se inclinó hacia adelante, con voz suave como el veneno. Su señoría, esto es claramente una disputa personal que se ha ido de las manos. No hay ningún peligro real aquí. La jueza suspiró. Concedo una orden de alejamiento temporal hasta que nos volvamos a ver. No fue una victoria, fue solo una pausa. Rachel no perdió tiempo en intensificar las cosas. Días después del juicio, empezaron las publicaciones en línea. Escribió un largo y dramático artículo sobre cómo yo la había abandonado fríamente, cómo yo la había aislado emocionalmente durante nuestro matrimonio, pintándose a sí misma como la esposa devota que había sido descartada por un hombre cruel y egoísta. Me acusó de ser abusivo, controlador, de engañarla. Mi nombre se extendió como la pólvora por las redes sociales locales. Mis amigos se acercaron, confundidos.
Algunos le creyeron, otros permanecieron en silencio. Luego llegaron los correos electrónicos, mensajes anónimos a mi hospital acusándome de maltratar a los pacientes, quejas a mi casero alegando que era violento. Incluso un mensaje a mi madre diciéndole que había criado a un fracasado. Mi madre llamó, con la voz tensa. Jaque, ¿qué está pasando? Intenté tranquilizarla, pero la verdad es que yo no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rachel. Luego vino su movimiento más cruel. Recibí una carta de su abogado. Rachel había presentado una orden de alejamiento en mi contra. En el juicio, Rachel interpretó a la víctima a la perfección. Llegó con una venda estratégicamente colocada alrededor de la cara, la imagen de una mujer asustada. Se estremeció cuando me miró, asegurándose de que el juez la viera. Su abogado fue implacable. La señora Carter vivía con miedo, afirmó. Tuvo que tomar medidas para protegerse de su marido imprevisible y enfadado. Convirtió nuestra historia en una en la que yo era el inestable, la pareja emocionalmente distante que de repente se había vuelto contra su esposa. Podía sentir que la marea cambiaba. A pesar de todas mis pruebas, a pesar de todo lo que Rachel había hecho, había creado una ilusión también que estaba empezando a afianzarse. Entonces mi abogado reprodujo el mensaje de voz. El que Rachel había olvidado que había dejado. ¿Crees que puedes deshacerte de mí? No eres nada sin mí, Jaque. Yo te hice. Me aseguraré de que lo pierdas todo. En el momento en que las palabras llenaron la sala del tribunal, el aire cambió. Rachel se puso rígida, su rostro perdió el color. Su abogado se ajustó la corbata, de repente menos seguro. La jueza suspiró y hojeó sus papeles. Se volvió hacia Rachel. Señora Carter, ¿le gustaría explicar esto? Rachel abrió la boca y luego la cerró. La jueza pareció no impresionarse. Se deniega su orden de alejamiento. Luego se volvió hacia mí. Señor Carter, se le concede una orden de alejamiento por los próximos 5 años. Exhalé por primera vez en meses. Rachel se quedó helada, mirándome como si no pudiera creer que hubiera perdido. Luego se levantó bruscamente y salió furiosa de la sala del tribunal. Incluso con la orden de alejamiento, no me relajé de inmediato. Rachel seguía publicando en línea, seguía intentando difundir su versión de los hechos. Pero con el tiempo, su influencia se desvaneció. Me enteré por conocidos mutuos de que había seguido adelante con otro hombre, alguien más a quien manipular. Debería haberme sentido aliviado, pero después de todo, no me sentí victorioso. Solo me sentí cansado. El tipo de agotamiento que se instala en los huesos. Reconstruir mi vida no fue fácil. Durante meses, seguía mirando por el espejo retrovisor, seguía dudando antes de abrir la puerta de mi casa, seguía preparándome cada vez que sonaba mi teléfono. Pero poco a poco, el miedo empezó a desaparecer. Me tomé unas vacaciones, algo que no había hecho en años. Retomé el contacto con amigos que había perdido durante mi matrimonio. Empecé a hacer turnos extra, no porque necesitara mantener a otra persona, sino porque estaba ahorrando para algo para mí. Me compré un coche nuevo, me apunté a una clase de cocina, salí en algunas citas. Nada serio, solo recordatorios de que el mundo no era tan asfixiante como Rachel lo había hecho parecer. Me di cuenta de lo mucho que mi vida había sido dictada por otra persona. Cada decisión que había tomado durante años había girado en torno a hacer feliz a otra persona. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando decisiones por mí mismo. Y me sentía muy bien. Rachel casi me destruye. Casi me convence de que yo era el débil, de que yo era el problema, de que no valía nada sin ella. Pero al final, hizo lo que siempre hacen los manipuladores, se pasó de la raya. Y yo gané. No solo en el juzgado, sino en la vida. Porque salí de allí. Porque era libre. Porque por fin vivía según mis propios términos. Y por primera vez en años, pude mirarme al espejo y reconocer al hombre que me devolvía la mirada. La mayor lección que aprendí. La peor prisión no es aquella en la que alguien te encierra, es la que dejas que construyan a tu alrededor. Durante años, ni siquiera me di cuenta de que estaba atrapado. Seguí poniendo excusas, convenciéndome de que las cosas mejorarían, de que solo tenía que esforzarme más. Pero la verdad es que cuando alguien no te respeta, ninguna cantidad de amor, paciencia o sacrificio será suficiente. Marcharme no se trataba solo de escapar de Rachel, se trataba de reclamar mi derecho a mi propia vida. Aprendí que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia. Y las personas que realmente te aman nunca te exigirán que te destruyas a ti mismo para mantenerlas felices.